Esto es Barefooting Podcast, el primer podcast de habla hispana dedicado 100% al barefoot. Aquí aprenderás a cómo mejorar tu salud desde los pies con consejos, estudios y experiencias prácticas. Prepárate para realmente desatar el poder natural de tus pies. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Barefooting Podcast. ¿Cómo estáis, familia? ¿Cómo va todo? Espero que vaya increíble. Y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este episodio ya número 10. Esto significa que llevamos ya 2 meses y medio con un episodio todas las semanas. Y eso que incluso empezamos antes de Año Nuevo. Y bueno, como sabéis, los que estáis más de aquí hace más tiempo, incluso el día de Año Nuevo hubo episodio en Barefooting Podcast. Así que bienvenidos y bienvenidas. Para quien no me conozca todavía, soy Yago, soy el entrenador del pie. Soy, por un lado, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y especialista en el tema del pie y tobillo, en todo lo que tenga que ver con patologías, lesiones y demás. Y además, soy el creador de este podcast, de Barefooting Podcast, en el cual desarrollamos a fondo todo lo que tenga que ver con el barefoot, con el arte de ir descalzos y de darle más importancia a nuestro pie y sobre todo de utilizarlo como se merece, porque como sabéis, nuestro pie no solo lo entrenamos, no solo lo utilizamos para que éste mejore, sino que lo utilizamos para que haga funcionar correctamente a todo el cuerpo. En gran parte, no todo, pero gran parte empieza en los pies. Si no, dímelo tú en cada paso que das para desplazarte a cualquier sitio o incluso si tienes que utilizar el coche, los pies siempre mandan, siempre tienen que estar activos, a no ser que te tengas que mover encima de una silla. Así que, con esto dicho, ten en cuenta que los pies son muy importantes. Y en este episodio de hoy, un episodio especial, en el que vamos a dar por inicio a una nueva sección o una nueva temporada dentro de esta temporada del Barefooting Podcast, en la cual decir que ya en estos 9 episodios anteriores ya tenemos la base fuerte y robusta de lo que son los cimientos, es decir, esa base, justo lo que estamos diciendo, del barefoot, del mundo descalzo, que hemos hablado de la importancia de entrenar, de las relaciones que tiene con el pie con el resto del organismo, del tema de la fuerza, del tema de la estabilidad, el equilibrio y cómo nos influye en la marcha. Hemos hablado de temas más concretos, pero importantes dentro del barefoot, como son el uso del calzado, como es el uso de plantillas, como es el uso de separadores de dedos. Hemos mostrado ejercicios y prácticas para que vosotros y vosotras podáis empezar ya con muy poco conocimiento y con un mínimo de tiempo, podáis empezar a tratar vuestros pies como se merecen. Es decir, estos 9 episodios nos han servido como base para crear y para conocer lo que es el barefoot, los beneficios que tiene, las contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta y cómo podemos empezar de alguna forma a introducirlo en nuestra vida. Y a partir de ahora, en este cambio de temporada que os comparto, vamos a pasar a conocer a personas que practican el barefoot, que estudian ciencias del deporte o cualquier cosa que esté relacionada con el barefoot, fisioterapeutas, médicos, personas o incluso atletas de mi equipo a los que entreno, a los que incluso llevo años entrenando, para de alguna forma conocer sus opiniones, conocer con sinceridad qué les ha influido a ellos personalmente el hecho de darle importancia a los pies. Y aparte, pues profesionales que nos hablarán de ciencias, de aspectos más concretos, de realidades acerca de los pies, de cómo trabajan con sus clientes, ya sean, como te decía antes, físicos, fisioterapeutas, entrenadores físicos, entrenadores de alto rendimiento, médicos, lo que sea, ¿vale? Traeremos a una amplia gama de profesionales y de personas para que, como decía, con estas bases que ya tenemos del barefoot, empecemos a verlas aplicadas en casos reales, en rehabilitación de lesiones, en mejoras del rendimiento, en cualquier aspecto que en este caso pues haya ayudado a personas. Y hoy, al ser este primer episodio, bueno, decir que todas estas entrevistas se tratarán en que conozcáis a esas personas, conozcáis cómo trabajan, conozcáis la importancia que le dan a los pies,
conozcáis datos que ellos tienen en cuenta o cómo es su metodología a la hora de utilizar el pie con sus clientes, con sus atletas o con lo que trabajen. Y además también siempre preguntaremos 3 preguntas. Van a ser las 3 preguntas clave que vamos a descubrir de todas estas personas, de todos estos profesionales y que están relacionadas con el barefoot. Esto es, no sé si muchos veis La Revuelta, lo que era antes La Resistencia. Estoy seguro que sí, que es un programa que todos habéis visto alguna vez. Y no sé si sabéis que en este programa siempre a todos los invitados se le preguntan, se les hacen de alguna forma 2 preguntas. 1, ¿cuántas veces han tenido sexo, han follado en el último mes, si no me equivoco? Y ¿cuánto dinero tienen en el banco? Bien, y ahí pues bueno, se juega un poquito, se hace una clasificación, son datos que interesan. En este caso, en nuestro podcast, van a ser 3 preguntas que son las siguientes. Vamos a verlas una a una. Y en este caso yo las voy a responder, ¿vale? En este caso, como ya que hoy todavía no vamos a enseñaros a ninguno de los invitados que ya estamos entrevistando, hoy voy a ser yo, para que este podcast no sea muy largo, el que voy a responder estas preguntas base de Barefooting Podcast para esta nueva temporada de invitados y entrevistas. Primera pregunta: si tuvieras que elegir para toda la vida, para todo lo que haces, descalzo o con calzado, ¿qué elegirías? Y para todo es para todo, para ducharte, para eventos, para ir al trabajo, para dormir, para estar en casa, para todo. ¿Qué elegirías? ¿Ir descalzo o con calzado? Mi respuesta es descalzo. Es cierto que, por ejemplo, en casa, en la vida más interna, más personal, me sería fácil el hecho de ir descalzo porque ya lo hago prácticamente al 90% en lo que tiene que ver con mi vida privada, mi vida personal. Y sí que es verdad que al principio el hecho, por ejemplo, de salir a la calle o de generar esa vida más de ocio, más externa y no tan interna, no tan personal, sino relacionada con otros, hacerla barefoot, hacerla descalzo, a primeras me generaría, no vamos a decir rechazo, pero un poco de respeto. Que es cierto que a día de hoy varias veces he practicado el barefoot por la calle, el ir descalzo por el asfalto y demás, e incluso por grandes ciudades y demás, y me ha gustado la sensación, pero sí que es verdad que hacerlo como ya para toda la vida, siento que en ese primer momento me generaría algo de barrera, algo de límite. De hecho, esto lo hablaba el otro día con uno de mis clientes atletas de la mentoría Barefoot, que básicamente es un servicio donde apoyo a las personas y les acompaño en su proceso, ya sea de mejorar su salud o de mejorar su rendimiento o alguna lesión en concreto, a través de herramientas barefoot, es decir, a través de darle importancia a los pies. Y justo era una persona que quería este objetivo, quería el hecho de, con el paso del tiempo, aumentar el tiempo que pasa barefoot, el tiempo que pasa descalzo, ya sea en el trabajo, en la calle, en su vida de ocio, en su vida personal. Y hablábamos lo que os estoy contando yo ahora, que en su vida personal siente que va a ser muy fácil porque se ha dado cuenta que es algo que quiere, que es algo de lo que es consciente que es importante y es más fácil aplicarlo porque como que nadie le va a juzgar, pero sí que es verdad que también tenía un poco de limitante a la hora de hacer esto, aplicar el barefoot, aplicar el ir descalzo en su vida de ocio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me decía de que pues cualquier persona le parara y le dijera que por qué hacía eso, que incluso se pensaran que era un vagabundo. No sé si muchas veces muchos tenemos esa concepción de si va descalzo y con los pies sucios es porque es un homeless, es porque no tiene casa, es porque vive en la calle. Y por lo tanto este sería un tema que en mi caso también me generaría un poco de barrera. Pero sí que es verdad que tengo claro que es algo que haría, es algo que sin ninguna duda elegiría antes 100% descalzo que 100% con calzado. El hecho de ir 100% con calzado, aunque fuera barefoot, incluso aunque fuera calzado minimalista, me costaría mucho, porque siento que he creado una rutina y tengo la necesidad constantemente de quitarme los zapatos, de quitarme los calcetines, aunque sean barefoot, aunque sean respetuosos, y sentir el frío, sentir la temperatura, sentir texturas que no las vas a sentir si no vas descalzo. Bien, o sea que eso es lo que os puedo decir respecto a esto. Segunda pregunta: horas barefoot en la próxima semana, es decir,
¿cuántas horas has pasado totalmente descalzo? ¿Vale? No vale con calzado ni con nada. ¿Cuántas horas has pasado totalmente descalzo en la anterior semana? Perdón, si he dicho en la próxima, en la anterior semana, ¿vale? Y aquí se da la posibilidad de hacer un intervalo, porque está claro que no vamos a ser exactos de cuántas horas hemos pasado barefoot, pero se puede hacer un intervalo o incluso hablar de porcentajes. En mi caso, esta última semana es cierto que he pasado mucho menos tiempo porque he salido de mi rutina, no estoy en la casa que estoy viviendo actualmente, estoy con varios viajes y con varios traslados y por lo tanto de alguna forma me he reservado más el hecho de ir totalmente barefoot, porque ya que como siempre gasto calzado minimalista, calcetines respetuosos y demás, no me genera tanta incomodidad como si no los gastara. Y hablaría de que en esta última semana el hecho, o sea, el porcentaje que he ido barefoot ha sido de alrededor un 35-40%, ¿vale? Bastante menos a lo que estoy acostumbrado a ir. Pero bueno, es un dato bueno, considero también. Teniendo en cuenta que el rato que no es barefoot, ¿vale? Porque hablamos de horas barefoot al 100% totalmente descalzo, pues ese rato que no lo es, pues para mí es o con calcetines respetuosos o con calzado respetuoso caminando por ahí y demás. O sea que en ese sentido este porcentaje es bastante bueno. Y última pregunta. Hemos hablado de descalzo o calzado, ¿qué elegirías? Horas barefoot totalmente descalzo en la última semana. Y última pregunta, ¿cuántos pares de zapatos de calzado, sea cual sea, tienes en casa? Y de esos, ¿cuántos utiliza? En mi caso, tengo 3 pares de calzado de Saguaro, ¿vale? Uno que utilizo para el día a día, otro que utilizo cuando salgo a correr y otro que utilizo para el día a día en ocasiones en las que, vamos a decir, me he visto y me arreglo un poquito más, ¿vale? Esos 3 pares de calzado Saguaro. Luego tengo el calzado un calzado de Vibram Five Fingers, ¿vale? Estas zapatillas con los 5 dedos separados que solo utilizo cuando voy al gimnasio, que ahora mismo estoy entrenando en casa descalzo y la verdad que este calzado ahora mismo no lo estoy utilizando prácticamente nada. Luego tengo unas sandalias que ahora tampoco las estoy utilizando, las suelo utilizar más de cara a verano, ¿vale? Llevo 5. Y luego tengo 2 pares de calzado más. Unas zapatillas de la marca Topo Athletics, que son las zapatillas que utilicé en mi proceso de transición hace ya 2 años hacia un calzado minimalista, que son unas zapatillas anchas en la parte de delante, pero con drop y con suela, ¿vale? Que utilizo para correr por la montaña. Y otras del mismo estilo, que en este caso son Altra y que también utilizo para correr por la montaña, ¿vale? De estas 2 que utilizo para correr por la montaña, las Altra, las más nuevas, son las que utilizo cuando sé que es una montaña que me conozco, que controlo y demás, y las otras, las que tengo ya de hace más de 2 años aproximadamente, las utilizo pues para algún paseo que sé que las zapatillas pueden romperse o pueden hacerse algún rasguño, pues utilizo esas zapatillas que tienen más tiempo, ¿bien? Así que en mi caso, en total, tengo 7 pares de calzados y de esos 7, vamos a decir que los que más utilizo son 2, son las Altra y una de las Saguaro, y las otras en un porcentaje bastante reducido. Y las de 5 dedos y las sandalias ahora mismo no las utilizo. ¿Bien? Así que bueno, estas son las 3 preguntas que espero que os interesen. Incluso si queréis dejar en los comentarios alguna adaptación de estas preguntas, algunas preguntas que creáis que son interesantes para estas personas que vamos a empezar a invitar y a entrevistar, con las cuales la idea también es hacer tipo una clasificación. Por ejemplo, pues en mi caso digo que en la última semana he estado barefoot un 30-40%. Pues a lo mejor la semana que viene llega una persona, un invitado, que dice que está 100%, que tiene el objetivo de, pues, se coloca, vamos a decir, primero en la clasificación, ¿vale? Y hablaremos un poquito de esos datos para que los invitados que tengan también con una comparación y con una competición sana, vean a qué nivel están, si hay gente que está muy por encima de ellos a nivel de horas barefoot o el tema de zapatos, una clasificación de qué invitado es el que más calzado tiene, qué invitado es el que más calzado tiene y menos utiliza. Es decir, son preguntas que siento que podemos jugar mucho conforme vayan avanzando y conforme cada vez vayan viniendo más invitados, ¿vale? Tanto la pregunta de descalzos o calzado, me parece una opinión interesante a cada uno si nos pusiéramos en esa situación de lo tenemos que hacer todo calzado o lo tenemos que hacer todo descalzo, ¿qué pasaría? El tema de las horas barefoot, como decía, y el tema de la cantidad de calzado que tenemos en casa.
Así que con esto dicho, este ha sido el episodio de hoy, el episodio número 10, un número muy redondo. Y para terminar, decir que van a venir personas como Jesús Serrano, ¿vale? Que es el fundador de la clínica Improve Clinic en Madrid, ¿vale? Que es vamos a decir, una persona muy activa por redes en cuanto al tema del barefoot, el tema del descalcismo y demás. También conoceremos y estaremos con Rubens de R-Motion, ¿vale? Que seguramente muchos los conocéis. Esto será más a largo plazo, conforme vayamos atrayendo a invitados, pero también estará en el podcast. Haremos porque esté Víctor Alfaro. Seguramente cuanto antes podrá venir también al podcast con su perspectiva más de podólogo, pero que también utiliza entrenamientos descalzo y le da la importancia al pie que se merece. Luego otras personas como Viu Fácil, Ainhoa, desde Cataluña. Bien, mucha gente que, por un lado, que son sobre todo muy activas por redes sociales y apoyan el tema minimalista. Luego también vendrán muchos atletas, como decía, muchos clientes con los que yo he trabajado, estoy trabajando y demás, y tienen en cuenta la importancia que tiene el barefoot en sus entrenamientos, en su salud, en su rendimiento. Vendrán y hablarán también desde su opinión sincera. Y bueno, mucha gente que descubriremos a lo largo de este camino. ¿Por qué no decir que cualquiera de las personas que estéis ahí viendo y que queráis venir al podcast para dar vuestra opinión sobre este tema, sois 100% invitadas? Solo tenéis que escribirme, por ejemplo, por redes en Instagram como YagoFitGoal, ¿vale? O por aquí por YouTube dejáis un comentario y de alguna forma nos ponemos en contacto con vosotros. Y ya os digo, las opciones, bueno, se harán entrevistas tanto a nivel presencial como a nivel online para facilitar el hecho de poder conectar con todo el mundo. Y pues ahora sí, con todo esto dicho, daros las gracias, como siempre, por estar aquí en Barefooting Podcast, daros las gracias por escucharnos y nada más, el episodio de hoy ha terminado, pero el camino hacia unos pies más fuertes y libres continúa. Os esperamos en el próximo episodio y como siempre, recordad, cada paso cuenta. Un abrazo, familia. Muchas gracias por escuchar Barefooting Podcast. Y recuerda, nos vemos todos los miércoles a las 12 horas España.